La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy queremos hablar acerca del tema cómo fortalecer la fe. La Biblia habla que la fe, primeramente, es un don de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, verso 9, habla de que la fe es un don de Dios. Pero en esta hora no vamos a hablar de la fe como el don de Dios. De eso vamos a hablar en otra enseñanza cuando estemos hablando de los frutos, de los dones del Espíritu. Pero hay otra fase de la fe que habla la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, como la fe como un fruto del Espíritu. Y de ese sí que vamos a hablar en esta hora. Porque el fruto del Espíritu es algo que podemos nosotros trabajar y es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. El don de Dios, la fe como el don de Dios, proviene de Dios, el Espíritu Santo lo da como Él desea. Pero la fe como fruto del Espíritu, eso sí, es una cualidad de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, la Biblia enseña que nosotros tenemos una nueva criatura. Dios forma en nosotros una nueva criatura. En Juan capítulo 1, versos 11 y 12, la Biblia dice: a los suyos vino Cristo y los suyos no los recibieron. Esto fue a los judíos. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo engendra en nosotros una nueva criatura. Y esa nueva criatura es lo que la Biblia habla del nuevo hombre, el hombre espiritual, etc. Hay diferentes términos que la Biblia da, pero todo es basado a una nueva creación. Dios forma en nosotros una nueva criatura. Y esa nueva criatura que Dios nos da, entonces es como un niño cuando nace. Entonces, cuando un niño nace tenemos que alimentarlo para que crezca y se fortalezca. Eso es algo, una ley natural de la vida. Entonces, nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, que nacemos de nuevo, hay que fortalecer esa vida espiritual en nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros necesitamos fortalecernos espiritualmente para que entonces el hombre espiritual crezca y los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros. Porque de otra forma, si nosotros no fortalecemos el hombre espiritual, en vez de los frutos del Espíritu, entonces vamos a desarrollar las obras de la carne, que son enemistad contra Dios y se oponen a los frutos del Espíritu. Ok, ¿cómo nosotros entonces podemos alimentar ese hombre espiritual para que los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros? En primer lugar, necesitamos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, de ese momento en adelante necesitamos consagrarnos al Señor. Esto es desarrollar una vida de consagración diaria con Dios. Eso es bien importante porque ahí es como un alimento espiritual que nosotros vamos a formar en nosotros. En primer lugar, una vida de oración. Cuando tenemos una vida de oración, entonces nos fortalecemos espiritualmente. El Señor dijo en su palabra, en Mateo 26, 41, el Señor les reprochó a los discípulos que no habían podido orar ni una hora. Y Él les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando nosotros oramos, buscamos al Señor en oración, entonces fortalecemos nuestra vida espiritual para no caer en las tentaciones. Pero también la oración nos viste de la armadura espiritual. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, habla de vestirnos de toda la armadura de Dios para hacer frente a todos los ataques del enemigo. El enemigo que nosotros tenemos viene con diferentes ataques. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
En fin, todos esos ataques lo podemos vencer cuando nos vestimos de la armadura. Y el verso 18 específicamente dice cómo uno se fortalece para vestirse de la armadura. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, cuando oramos, nos vestimos de la armadura de Dios. Por eso es importante entonces desarrollar una vida de oración diaria. A mí realmente me sorprende cómo hay creyentes que no tienen una vida devocional diaria, siendo tan importante eso para que nosotros podamos fortalecer nuestro hombre, crecer y para que los frutos del Espíritu, todos los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros, la fe y todos los demás. Y es importante que nosotros desarrollemos una vida de consagración, de oración diaria. Necesitamos orar diariamente para fortalecernos espiritualmente, para poder vencer todos los ataques del enemigo, para poder fortalecernos contra las tentaciones. Necesitamos tener una vida devocional diaria en oración. Eso es bien importante que nosotros hagamos. Además de la oración, entonces tenemos que también, como dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra cosa que nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado al creyente para que nosotros podamos fortalecernos espiritualmente. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en vosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces derrama en nosotros amor, y amor es un fruto del Espíritu. Quiere decir que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu se manifiestan en nosotros. La Biblia bien claro dice que en Efesios capítulo 5 verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, Dios nos llama a llenarnos del Espíritu Santo, a buscarle. Cuando nosotros oramos, el Señor le dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando oramos, le pedimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos llena, entonces fortalece nuestra vida espiritual, fortalece ese hombre espiritual, nos da amor y nos da los frutos del Espíritu, porque por eso dice la Biblia que es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu para desarrollar esos frutos en nosotros. Y esos frutos se fortalecen cuando entonces buscamos a Dios y nos llenamos del Espíritu Santo. Por eso es que dice la Biblia, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos que mantenernos llenándonos del Espíritu. De hecho, esa escritura de Efesios 5:18 que dice, sed llenos del Espíritu, se traduce en el original como estén siempre llenándose del Espíritu Santo. O sea, no solamente recibir el bautismo del Espíritu Santo en un momento dado y ya. No, Dios quiere que constantemente nosotros estemos llenándonos del Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios, que nosotros constantemente estemos llenándonos del Espíritu Santo, buscando en oración, en la consagración, la llenura del Espíritu Santo para fortalecer ese hombre espiritual, porque el Espíritu Santo da ese crecimiento. Además dice la Biblia que el Espíritu Santo nos es dado para guardar la palabra de Dios. Él nos da la fuerza para guardar la palabra. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice, derramaré de vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras injusticias. Dice, y derramaré sobre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos y que cumpláis mis mandamientos y los pongáis por obra. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos da fuerza espiritual para guardar la palabra de Dios. Eso es lo que enseña ahí la Biblia.
Por eso Dios nos quiere llenar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de eso vamos a hablar en otra enseñanza, vamos a profundizar más acerca del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, Dios lo dio al creyente. Estamos en la era del Espíritu Santo, porque Israel no pudo cumplir la palabra de Dios. Pero cuando vino el Señor, dice la Biblia, cuando Él se fue a ir, dice que iba a rogar al Padre y dará otro consolador, y rogó al Padre para enviar el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, desde Pentecostés en adelante hasta nuestros días y hasta el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo es el que está ministrando hoy en la iglesia. Entonces, cuando nosotros buscamos esa llenura, el Espíritu Santo entonces nos ayuda a guardar la palabra, a obedecer al Señor. Pero eso hay que buscarlo, como dice la Biblia. Cuando oramos para que Dios nos dé el Espíritu Santo, la consagración, y también el Espíritu Santo nos va a guiar. En Juan capítulo 16, verso 13, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiaría por todo camino de verdad y de justicia, y nos enseñaría todas las cosas. O sea, es importante que el creyente se llene del Espíritu Santo, que el creyente anhele cada día más estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer la vida espiritual, nos va a ayudar a guardar la palabra, nos va a derramar los frutos y los dones también en nosotros, y el Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos obedecer la palabra de Dios. Y hay otra cosa importante en la consagración que nos ayuda, y es la palabra de Dios. El leer la Biblia, estudiar la Biblia, eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque la Biblia es alimento espiritual. Como dije, para poder fortalecer una criatura nueva se necesita alimentar, y nuestra naturaleza espiritual necesita ser alimentada. ¿Y cómo la alimentamos? Con la palabra de Dios. Porque la Biblia es pan y leche. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 4, ahí Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es pan a nuestra alma. Y el pan es el alimento universal. En todas las partes del mundo hay pan de diferentes ingredientes, pero el pan es el alimento básico. Y también dice la Biblia que la palabra de Dios es leche. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25, y inmediatamente después en el capítulo 2, verso 1, ahí mismo, habla de que la palabra de Dios es leche espiritual y que debemos anhelar la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos en la salvación que es en Cristo Jesús. O sea que la Biblia es pan y es leche, es alimento. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, es como si estuvieras tomando alimento. Y cuando tomes alimento te fortaleces, es una ley natural de la vida. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre cuando no te alimenta, cuando no lees la Biblia? Entonces te debilitas espiritualmente. Y por eso es que algunas veces hay personas que están en la iglesia pero están debilitados porque no toman alimento espiritual, no leen la Biblia. Y a mí me sorprende, la verdad. Yo recuerdo cuando yo comencé a evangelizar, uno es nuevo, era un poquito ingenuo, yo digo así, porque cuando iba por las iglesias se me ocurrió preguntar a los hermanos, hacer como una encuesta, cuánto habían leído la Biblia, aunque sea una sola vez en su vida. Hay personas que llevan años en la iglesia, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y se me ocurrió hacer eso. Yo era nuevo, estaba empezando en el evangelismo. Y realmente me sorprendió los resultados. En la mayoría de las iglesias que yo fui, a veces en algunas iglesias 1 o 2 personas nada más levantaban la mano. O sea, ¿cómo es posible que llevemos tiempo en la iglesia y que no hayamos leído ni una sola vez la Biblia? Es algo impresionante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fortalecernos espiritualmente si no leemos la palabra de Dios, que es pan,
que es leche espiritual. Además, en Hechos capítulo 20, verso 32, que dice que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificar. Sobreedificar es cuando nosotros edificamos algo que vamos a desarrollar. La palabra de Dios es eso, sobreedifica nuestra vida. Está hablando de crecimiento, de desarrollo. La palabra de Dios es todo eso. Entonces, si no leemos la Biblia, si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no podemos fortalecernos porque no nos alimentamos espiritualmente. Y para que Dios se glorifique en nuestra vida, necesitamos alimentarnos. Eso es básico en la vida cristiana. Así que yo te invito para que entiendas la importancia de que nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente con la consagración a Dios, con la oración, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Yo realmente anhelo que Dios levante una iglesia poderosa en las Escrituras. Por eso estamos dando estudios bíblicos, enseñando la palabra, porque necesitamos formar creyentes que sean sólidos en las Escrituras. Me gusta una escritura que habla en el libro de los Hechos, hablando de Apolos. Cuando habla de Apolos, dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. Me gusta ese término, ser poderoso en las Escrituras. Nosotros tenemos que tratar de imitar a Apolos en eso. Y estoy orando a Dios para que levante una nueva generación de creyentes poderosos en las Escrituras. Y para ser poderoso en las Escrituras hay que escudriñar la Biblia, hay que meternos a la palabra de Dios. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos abrumados con a veces cierta religiosidad. Y esto lo digo con mucho respeto y con humildad, pero es la verdad. O sea, a veces... no en todos los lugares, ¿verdad? Obviamente, pero hay personas que viven una vida cristiana simplemente fundados en doctrinas de hombres y no en la palabra de Dios, porque no hay dedicación a la palabra de Dios, no se profundiza la palabra de Dios. Y a mí me sorprende eso. De hecho, me sorprende que hay mucha gente que yo he visto, he oído, porque uno oye personas cuando están predicando la palabra, y esto lo digo, como digo, con todo respeto, sin ánimo de criticar a nadie en particular, pero en términos generales como una crítica constructiva, como con humildad para mejorar nuestra relación. Esa es la intención de mi corazón. Pero a veces he oído predicadores que no usan la palabra de Dios, no citan la Biblia. Hablan muchas cosas, pero no hay un fundamento sólido de la palabra de Dios. Cuando uno los oye predicando, uno se da cuenta de que no han estudiado la Biblia, no se han preparado. Entonces, la palabra es la que produce. La Biblia dice que la palabra es la que convierte el alma. Jesús envió la palabra, con la palabra echó fuera a los demonios. La Biblia dice que Dios envió la palabra y los sanó. Por la palabra es que nosotros recibimos las promesas de Dios que nos fortalecen para recibir la bendición de Dios. Y a mí me sorprende como en tantos lugares no se predica la palabra. Y a veces eso me preocupa realmente, me preocupa grandemente, y le pido al Señor que nos ayude a entender el valor que tienen las Escrituras. Y hay mucha gente que simplemente cuando traen la predicación, a veces utilizan algunas formas de realmente que dejan mucho que desear. A veces simplemente se ve como apelando al emocionalismo. Y hay mucha gente que le gusta el emocionalismo. Y sí, nosotros también somos personas emocionales y es bueno, ¿verdad? En cierto modo, la cuestión emocional. Pero necesitamos solidez espiritual. No podemos basar nuestra cristiandad en emocionalismo. Y hay gente que cuando predican solamente apelan al emocionalismo. Y grita, brinca, salta, todo eso, pero no hay sustancia, no hay palabra de Dios. Y eso a mí me preocupa profundamente, porque nosotros tenemos que ser cristianos
como los de Berea, cristianos como Apolo. La iglesia de Berea, cuando Pablo vino a predicar, ellos oían lo que Pablo decía, pero escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y nosotros tenemos un reto hoy en día, porque Jesús dijo que en los posteriores tiempos vendrían tiempos engañadores, falsos profetas, falsas enseñanzas que vendían para engañar. Dice la Biblia en Mateo, si fuere posible aún a los escogidos. Y eso es algo que me preocupa. ¿Por qué? Porque vienen falsos maestros. Y hoy en día que estamos bombardeados en los medios de comunicación social, en las redes, de tantas enseñanzas, diversas enseñanzas, si no hay solidez, si no hay creyentes que son poderosos en las escrituras, si no hay iglesias como Berea, entonces pueden ser engañados. Y por eso hay tantas diferentes enseñanzas que están atacando a la iglesia. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos, si eres predicador, si Dios te dio ese privilegio, es un privilegio, eso es un don de Dios, un regalo de Dios, pero Dios va a reclamarnos también. Cuando Dios nos da la oportunidad de predicar, la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Hay gente que simplemente están desorientados y están buscando profecía. La gente hoy en día pues están muy de moda, ¿verdad? Muchas profecías, la gente dándole profecías, apelando al emocionalismo, pero no hay sustancia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros basamos nuestra cristiandad, nuestro cristianismo en emocionalismo, no hay sustancia, no hay fortaleza. Y luego cuando viene la tentación o cuando viene la prueba, entonces no encontramos qué hacer. Y eso ocurre muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados solamente en eso, en emocionalismo, en doctrinas de hombre, no en la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Y necesitamos volvernos a la Biblia. Tenemos el privilegio que Dios nos ha dado de que tenemos una Biblia en la casa para leerla personal. Yo he ido a lugares donde la gente no tiene Biblia personal. Tú tienes una Biblia y tienes ese privilegio. Pues debemos leer la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos dé esa conciencia y amar la Biblia. Amar el deseo de buscar al Señor en oración, en la palabra de Dios, para que podamos entonces fortalecernos espiritualmente y podamos ser librados de todos esos engaños y de todas esas situaciones que vienen a nuestra vida. Yo conozco a personas que hay un término que yo uso: leen mucho de Dios, pero no leen la palabra de Dios. Se puede leer, a mí me gusta leer, yo de hecho he leído cientos y cientos de libros, ya no me acuerdo ni cuál, perdí la cuenta. De hecho tenía una biblioteca personal de más de 2,000 libros antes de llegar la internet, y leo y me gusta escudriñar y leer, pero ninguna lectura puede suplantar la Biblia. Yo necesito leer más la Biblia que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia es un filtro. Cuando yo leo la Biblia, pues entonces formo una mentalidad crítica de Dios, y entonces puedo evaluar. Entonces puedo saber cuando alguien puede traer una enseñanza que no es de la palabra de Dios, porque esta es la palabra profética más segura. Pero si no tengo el conocimiento de la Biblia, no puedo evaluar las situaciones, no puedo evaluar si lo que me están predicando es la verdad o es la mentira. Entonces, como Dios sabía que vendrían estos momentos, estos tiempos difíciles, entonces nos dio a cada uno de nosotros una Biblia, como quien dice: vienen momentos difíciles, engañadores, pero te voy a dar mi palabra para que tú la tengas, para que puedas entonces defenderte. Esta es la espada del Espíritu, para que podamos entonces nosotros tener esa palabra, y cuando venga el enemigo disfrazado, recuerda, la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Puede disfrazarse inclusive como predicador, puede disfrazarse como profeta, de diferentes formas. Pero cuando tú tienes el conocimiento de la Biblia, tú no te dejas confundir. Y yo creo en la profecía, está en la Biblia, pero hay que tener cuidado también, porque hay mucha gente que
usan más la profecía que la palabra de Dios. Se dejan llevar más por la profecía que por lo que dice la Biblia. Y eso es una preocupación muy grande y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, la profecía va a confirmar lo que Dios me dice. Yo tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra y me dejo guiar por el Espíritu. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. Tenemos que desarrollar un oído al Espíritu Santo que esté en nosotros. Para eso Dios nos da el Espíritu Santo, para guiarnos. Nos da la Biblia para saber a dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Pero hay gente que simplemente están buscando profetas o profecías que le digan qué hacer, qué no hacer. Y eso es peligroso. Como dije, creo en la profecía, pero hay que entender bien. Pablo dice, no menosprecéis las profecías, pero dice examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que analizar y no podemos dejarnos llevar de profecías en nuestra vida cristiana. Nosotros necesitamos dejarnos llevar por la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura y esto es lo que nos va a ayudar a fortalecernos espiritualmente. Y en ese desarrollo de nuestra vida espiritual, entonces fortalecemos nuestra fe. Y la fe, que es tan importante para servir al Señor, se fortalece cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor. En resumen, quiero enfatizar en los puntos que hemos tocado. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Más adelante vamos a continuar, en la próxima enseñanza vamos a continuar este tema porque no quiero abusar del tiempo, pero estos son temas que tienen muy profundos y necesitamos abordar más. Pero en resumen, la fe, no como don de Dios, eso lo vamos a tocar luego, sino como fruto del Espíritu, necesita ser fortalecida. Y eso se fortalece con la consagración diaria, tu vida de oración, tu vida de la llenura del Espíritu Santo, tu vida de la palabra de Dios te va a fortalecer para que tu vida espiritual crezca, porque eso es alimento, es leche, es pan que te va a ayudar a desarrollar tu vida espiritual para enfrentarte a las tentaciones, a las pruebas y que no sucumbas, sino que seas un cristiano fuerte, que seas un cristiano desarrollado. Como dije, anhelamos que seamos como Apolos, poderosos en las Escrituras, como la iglesia de Berea, que cada día escudriñaban las Escrituras y eran creyentes sólidos. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que tú debes anhelar. Por eso estamos trayendo estas enseñanzas, para que puedas fortalecerte en el conocimiento de la palabra de Dios. Y te invitamos para que sigas con nosotros. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Ahí hay muchos estudios de la palabra de Dios que estamos subiendo cada semana para fortalecer tu vida espiritual. Queremos fortalecernos. Yo creo que Dios quiere desarrollarte como un guerrero de Dios. Y para desarrollarse como un guerrero de Dios tenemos que vestirnos de toda armadura espiritual. Y la armadura espiritual se consigue con oración, orando, como dice la Biblia, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, llenándonos del Espíritu Santo para que el Espíritu manifieste esos frutos en nosotros, y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para que guerreemos y podamos hacer la obra de Dios. Así que yo te animo, hermano, para que te profundices en la vida espiritual, te profundices en la palabra de Dios, para que tu vida espiritual se fortalezca, tu fe se fortalezca y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Así que te invitamos para que, como dije, te suscribas, comparte esta enseñanza con otras personas para que también sea de bendición a sus vidas. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti